Elisa se arrodillaba junto a su cama cada noche, las manos unidas, la mirada fija en un crucifijo de madera desgastada. Sus labios recitaban las palabras aprendidas desde la infancia, peticiones por su familia, por los enfermos, por la paz mundial y por sus propias necesidades. Era un ritual, una obligación sagrada que cumplía con diligencia. Sin embargo, en su corazón, un vacío persistía. Sentía que sus oraciones eran un monólogo, palabras lanzadas al viento, sin eco, sin respuesta. ¿Estaba Dios realmente escuchando? ¿O simplemente estaba hablando consigo misma en la quietud de su habitación? La fe de Elisa era profunda, arraigada en años de tradición y enseñanzas. Pero la oración, el pilar central de esa fe, se había convertido en una fuente de frustración. No sentía esa conexión íntima que otros describían, esa paz que trascendía todo entendimiento. Sus oraciones eran listas, un inventario de deseos y preocupaciones, entregadas con la esperanza de que, por alguna gracia divina, fueran marcadas como atendidas. Pero la sensación de distancia era abrumadora. Se preguntaba si había una forma correcta de orar, un secreto que ella no conocía. Esta inquietud la llevó un día a buscar al padre Mateo, el anciano sacerdote de su parroquia, cuya sabiduría era tan vasta como su paciencia. «Padre», comenzó Elisa con la voz teñida de desánimo, «oro cada día, a veces varias veces al día, pero siento que mis palabras se pierden. No siento a Dios. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Es que mis oraciones no son lo suficientemente buenas?» El padre Mateo, con sus ojos amables y una sonrisa serena, la invitó a sentarse. «Hija mía», dijo con voz suave pero firme, «la oración no es una lista de compras que le entregamos a un tendero celestial. Tampoco es un examen que debemos aprobar con las palabras correctas. La oración es, ante todo, un diálogo. Es una conversación, una relación personal e íntima con el creador de todo lo que existe. Imagina que tienes un amigo muy querido. ¿Le hablarías solo cuando necesitas un favor? ¿O compartirías con él tus alegrías, tus penas, tus pensamientos más profundos, simplemente por el placer de su compañía? Las palabras del padre Mateo resonaron en Elisa. Nunca lo había visto de esa manera. Siempre había enfocado la oración en lo que por ella necesitaba o quería. La idea de que Dios deseara una conversación, una relación, la sorprendió. Pero, ¿cómo se dialoga con Dios, Padre? Él no me responde con palabras audibles. No siempre con palabras audibles, es cierto, asintió el padre Mateo. Pero Él responde de muchas maneras, a través de la paz que inunda tu corazón, de una idea que surge en tu mente, de una coincidencia significativa, de la belleza de la creación, o incluso a través de la voz de un amigo o un pasaje de las Escrituras. La clave es aprender a escuchar, a estar presente, no solo a hablar. Y para eso, hija, existen diferentes formas de oración, cada una como una faceta de ese diálogo sagrado. El padre Mateo continuó, explicando que la oración no se limita a la petición. Está la oración de adoración, donde simplemente reconocemos la grandeza de Dios, su santidad, su poder, su amor, sin pedir nada a cambio. Es como contemplar una obra de arte sublime y maravillarse ante su belleza. Luego, está la gratitud, donde agradecemos por las bendiciones recibidas, grandes y pequeñas, reconociendo que todo don perfecto viene de Él. También está la confesión, donde humildemente admitimos nuestras faltas y pedimos perdón, buscando la reconciliación y la purificación del alma. Y, por supuesto, la petición, donde presentamos nuestras necesidades y las de los demás, pero siempre con la confianza de que su voluntad es perfecta, incluso si no coincide con la nuestra. Finalmente, está la intercesión, que es la oración por los demás, elevando sus necesidades y sufrimientos ante Dios, un acto de amor desinteresado que nos une a la humanidad. Elisa escuchó atentamente, sintiendo una nueva luz encenderse en su interior. La oración, que antes le parecía una tarea monótona, ahora se revelaba como un vasto océano de posibilidades. Sin embargo, sabía que el camino no sería fácil. La distracción, la duda y el desánimo eran viejos conocidos en su vida de oración, barreras que a menudo la hacían desistir. Con esta nueva perspectiva, Elisa decidió transformar su práctica de oración. Empezó por intentar la adoración. Se sentó en silencio, intentando enfocar su mente en la majestad de Dios. Pero su mente, como un mono inquieto,
saltaba de un pensamiento a otro. La lista de la compra, un correo electrónico pendiente, una conversación del día. La frustración la invadió. Es inútil, pensó. No puedo concentrarme. Mi mente es un caos. La duda se arrastró como una sombra. ¿Realmente estoy hablando con alguien? ¿O solo estoy perdiendo el tiempo? El desánimo amenazaba con hacerla volver a sus viejos hábitos de recitar sin sentir. Un día, mientras intentaba orar, se encontró mirando por la ventana. El sol se filtraba entre las hojas de un viejo roble, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Un pájaro cantaba con una alegría despreocupada. En ese instante, una pequeña voz en su interior le susurró: «Esto también es su creación. Esto también es su belleza». Y por un momento, la distracción se desvaneció, reemplazada por una punzada de asombro y gratitud. Fue fugaz, pero fue real. Una pequeña chispa de conexión. Recordando las palabras del padre Mateo, Elisa volvió a él, esta vez con sus nuevas luchas. «Padre, intento adorar, intento agradecer, pero mi mente divaga. Me siento distraída y luego dudo si esto tiene algún sentido. A veces siento que no soy escuchada, que mis palabras se quedan en el techo». El padre Mateo sonrió con comprensión. «Hija, esas son las barreras más comunes, y todos las enfrentamos, incluso los santos más devotos. La distracción es parte de la condición humana. Nuestra mente está diseñada para pensar, para procesar. No te castigues por ello. Cuando tu mente divague, simplemente tráela de vuelta suavemente, como quien regresa a un niño travieso a casa, sin juicio, sin frustración. Cada vez que lo haces, es un acto de amor y disciplina». En cuanto a la duda y la sensación de no ser escuchada, continuó: «Recuerda que la oración no es un teléfono donde esperas una respuesta inmediata y audible, es una siembra. A veces la semilla germina de inmediato, otras veces tarda. Y a veces la respuesta es un no o una espera, que en la sabiduría divina es lo mejor para nosotros. La fe es precisamente eso, creer incluso cuando no vemos, confiar incluso cuando no sentimos. La perseverancia en la oración, a pesar de la sequedad o la duda, es una de las mayores pruebas de fe». Para ilustrar sus puntos, el padre Mateo le habló de ejemplos bíblicos de oraciones poderosas, no solo por su resultado, sino por la actitud del orante. «Piensa en Nehemías», dijo. Cuando Nehemías escuchó que los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas quemadas, no se lanzó de inmediato a la acción. Primero, se sentó y lloró. Luego, ayunó y oró al Dios del cielo. Su oración, registrada en el capítulo 1 de Nehemías, es un modelo de intercesión y confesión. Él no solo pidió ayuda, sino que primero adoró a Dios, reconoció su grandeza y su fidelidad a su pacto. Luego, confesó los pecados de su pueblo y los suyos propios. Y finalmente, con humildad y confianza, presentó su petición para ser enviado a reconstruir los muros. Su oración no fue una demanda, sino una alineación de su voluntad con la voluntad de Dios, un clamor desde lo más profundo de su ser, lleno de amor por su pueblo y reverencia por Dios. Y Dios lo escuchó, no solo dándole permiso, sino también favor ante el Rey. Y luego está la oración que el mismo Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, prosiguió el padre Mateo. Esta no es solo una petición, sino un modelo completo de diálogo. Comienza con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconoce la santidad y la paternidad de Dios. Luego, sumisión a su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. No es mi voluntad, sino la tuya. Después, vienen las peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día. Por nuestras necesidades físicas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, por la reconciliación y el perdón, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, por protección y fortaleza. Es una oración que abarca todo el espectro de nuestra relación con Dios: reverencia, sumisión, dependencia, arrepentimiento y búsqueda de guía. Es una conversación completa en sí misma. Elisa se sintió inspirada. La oración de Nehemías le mostró el poder de la intercesión desinteresada y la importancia de la humildad. El Padre Nuestro le reveló la estructura de un diálogo equilibrado con Dios. Comprendió que la oración no era solo hablar, sino también escuchar, alabar, agradecer
confesar y pedir, todo dentro del marco de una relación de amor y confianza. Decidió integrar la oración en cada momento de su día, no solo en sus momentos devocionales formales. Mientras preparaba el desayuno, agradecía por la comida y por la provisión. Mientras caminaba al trabajo, admiraba la belleza de la naturaleza y sentía la presencia de Dios en cada árbol, cada flor. Cuando se sentía frustrada en el trabajo, ofrecía una breve petición de paciencia y sabiduría. Cuando veía a alguien sufriendo, elevaba una oración de intercesión por esa persona. Al principio, se sentía un poco forzado, como si estuviera actuando, pero con el tiempo, se volvió más natural, más orgánico. La oración dejó de ser un evento aislado y se convirtió en el hilo invisible que tejía cada momento de su vida. Las distracciones no desaparecieron por completo, pero Elisa aprendió a manejarlas con más gracia. Cuando su mente divagaba, simplemente regresaba a su punto de enfoque, a la presencia de Dios, sin autocrítica. Las dudas aún surgían, pero ahora las veía como oportunidades para reafirmar su fe, para elegir, confiar incluso en la ausencia de una respuesta tangible. Empezó a notar pequeñas señales, sutiles confirmaciones, una sensación de paz inesperada después de una oración de gratitud, una solución a un problema que parecía insoluble, una palabra de aliento de un amigo justo cuando más lo necesitaba. No eran milagros espectaculares, pero eran suficientes para alimentar su alma y fortalecer su convicción de que Dios estaba escuchando y respondiendo a su manera. Un día, mientras oraba por una amiga que atravesaba una crisis profunda, Elisa sintió una oleada de compasión tan intensa que le humedeció los ojos. No era su propia tristeza, sino una empatía profunda, como si el dolor de su amiga se hubiera transferido a ella, pero con una capa de amor incondicional. En ese momento, comprendió. No era que Dios no estuviera escuchando, era que Él la estaba invitando a participar en su amor, a ser un canal de su compasión. La oración de intercesión no solo cambiaba la situación de su amiga, sino que también transformaba su propio corazón, expandiendo su capacidad de amar y de sentir. Esa noche, al arrodillarse junto a su cama, Elisa no recitó una lista. Simplemente se sentó en silencio, sintiendo la presencia de Dios a su alrededor. Hubo un momento de adoración silenciosa por la inmensidad de su amor, una gratitud profunda por las pequeñas bendiciones del día, una confesión humilde de sus imperfecciones, y luego, una simple conversación. Compartió sus alegrías, sus miedos, sus esperanzas. No esperó una voz audible, pero sintió una paz que llenó cada rincón de su ser. Era una paz que no dependía de las circunstancias, sino de la certeza de estar en la presencia de alguien que la amaba incondicionalmente. La oración se había convertido en el aliento de su alma, el latido constante de su relación con lo divino. Ya no era una obligación, sino un anhelo, una necesidad. Comprendió que la oración no se trataba de cambiar la mente de Dios, sino de permitir que Dios cambiara la suya. No se trataba de obtener lo que quería, sino de desear lo que Dios quería para ella. Se trataba de intimidad, de vulnerabilidad, de amor. Su fe se había profundizado, su ansiedad había disminuido, y una quietud radiante emanaba de ella. Elisa volvió a visitar al padre Mateo, esta vez con una sonrisa luminosa. «Padre», dijo, «ahora entiendo. La oración es el camino para crecer en nuestra relación con Dios. Es el hilo invisible que nos une a Él en cada momento, en cada pensamiento, en cada aliento. No es solo hablar, es ser, es amar, es confiar». El padre Mateo asintió, sus ojos brillando con sabiduría. «Exactamente, hija. La oración es el lenguaje del amor. Y como en cualquier relación de amor, requiere tiempo, paciencia, vulnerabilidad y una disposición a escuchar tanto como a hablar. Es un viaje, no un destino. Y en ese viaje, no solo encontramos a Dios, sino que nos encontramos a nosotros mismos, transformados por su gracia y su amor infinito. Que tu diálogo con Él sea siempre una fuente de vida y de paz». Desde ese día, Elisa vivió con una conciencia constante de la presencia divina. Sus oraciones se convirtieron en un flujo continuo, una conversación ininterrumpida que la sostenía, la guiaba y la llenaba de un propósito más elevado. Había descubierto que el significado de la oración no residía en las respuestas que recibía, sino en la relación que cultivaba,
un diálogo del alma que la conectaba eternamente con el corazón de Dios.